Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias a la maestranza por convocar este acto, muy en especial a Ignacio Herrera. Yo soy José Miguel Hernández Barral y bueno, soy el coordinador de las actividades del Centro de Estudios de la Nobleza. En la sección de Historia Contemporánea organizamos las actividades académicas y científicas habitualmente aquí, y en el marco de un seminario de investigación que está teniendo lugar estos días en la maestranza, vamos a recibir a Javier Moreno Luzón, que va a dar esta conferencia sobre el rey patriota Alfonso XIII y la nación. Javier Moreno Luzón es catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Este título de la conferencia es a su vez el título de un libro que recibió el Premio Nacional de Historia 2024. Es fruto este libro de muchos años de trabajo sobre la figura de Alfonso XIII, de muchas investigaciones desde una perspectiva, podríamos llamar, de historia cultural de la política, que no solamente se han centrado en la monarquía, que sí de una manera especial, sino también en la construcción cultural de la nación a través de símbolos, a través de múltiples acercamientos. Javier va a proceder a dar la conferencia y después abriremos un turno de preguntas al público para que cualquier persona que quiera comentar algo, que quiera preguntar, pues se pueda dirigir a él. Así que de nuevo, muchas gracias a todos y por supuesto muchas gracias a Javier. Muchas gracias. ¿Esto lo puedo dejar por aquí en algún sitio que no se caiga? ¿Esto? No, aquí se resbala. Bueno. Bien. Vale, lo dejo aquí si acaso necesito. Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Para mí es un enorme placer estar en Ronda, donde nunca había estado antes. Y me está fascinando la ciudad y además estoy disfrutando especialmente de la acogida de la Real Maestranza, donde, como se ha dicho, estamos celebrando en estos días un seminario sobre la historia de la nobleza en España, en la España contemporánea, ¿no? La verdad es que en pocos sitios me he sentido tan bien tratado como aquí. Y en este espacio fantástico, pues más aún. Voy a hablar aquí esta tarde, como ha dicho mi compañero, un momento, de mi último libro, que se llama El rey patriota, como saben, Alfonso XIII y la nación, y que es efectivamente una biografía del rey Alfonso XIII, que, como saben, reinó de manera efectiva en España entre 1902 y 1931, un largo periodo que es clave en la trayectoria contemporánea española y en el que el monarca tuvo un protagonismo muy grande que explicaré, tratando sobre todo de centrarme en dos aspectos fundamentales. Por un lado, su evolución a lo largo del tiempo. Es un periodo muy extenso en el que pasan muchas cosas en España y fuera de España, en un país que no estaba tan aislado como se suele decir y en el que el rey tuvo que actuar en un escenario nacional pero también internacional. Y en segundo lugar, en esas relaciones entre monarquía y nación en sentido amplio, que dan subtítulo al libro, y que nos van a hablar de la importancia de los reyes, de los emperadores, de las reinas, de las emperatrices, de la monarquía en definitiva, una vieja institución que se supo adaptar a los tiempos y sobre todo a una época, la contemporánea, en que la nación era y es la fuente fundamental de la legitimidad de las instituciones políticas.
Entonces, bueno, la primera de las diapositivas es la portada del libro. Como muchos de ustedes habrán reconocido, se trata de un retrato del rey por el pintor Joaquín Sorolla, que, como verán, tuvo una gran importancia en la construcción de ese vínculo entre monarquía y nación a través del arte y a través de la imagen de un rey que era a la vez tradicional. Aquí se ve con el manto de las órdenes militares y el toisón de oro, un uniforme militar a la vez y un retrato que resultaba moderno, ¿no? Porque Sorolla pintaba de una forma que para la época era muy innovadora y que, por lo tanto, podía ser a la vez muy enraizado en las tradiciones españolas, estar muy enraizado en las tradiciones españolas y, por otro lado, mirar hacia adelante con una España que se presentaba al mundo con una nueva imagen, más moderna, más regenerada, más actualizada, más brillante incluso, ¿no? Bueno, algunos biógrafos defienden su obra diciendo que ellos son los primeros que hablan de un personaje que es fundamental para la historia. Este personaje está olvidado y yo vengo aquí para mostrarles a ustedes que es una figura fundamental, ¿no? Que hasta ahora no se ha destacado suficientemente. Esto no se puede decir de Alfonso XIII, porque se ha hablado muchísimo de su figura. Hay alguna biografía famosa que lo llama el rey polémico, por ejemplo, porque se ha hablado tanto a favor como en contra de la actuación del monarca. Pero muchas veces la imagen popular que se tiene del rey es una imagen, a mi juicio, muy parcial. Esto que ven ustedes aquí es una obra de teatro que se representó en el Centro Dramático Nacional hace pocos años y que adoptaba la forma de un cabaret sobre la vida de Alfonso XIII, al que llamaban irónicamente el africano. Y esta es, lamentablemente, una de las imágenes más frecuentes de don Alfonso. Es decir, un rey frívolo, un rey desnortado y un rey famoso por algunos elementos, digamos, no muy positivos, como por ejemplo los casos de corrupción en los que estuvo envuelto a lo largo del reinado y su pretendida función como pionero del cine pornográfico en España, que es precisamente a lo que se dedicaba esta opereta. En realidad, mi trabajo, basado, como digo, en la vida del rey Alfonso XIII, en esa evolución y también en esa vinculación tan estrecha con una idea de España o con varios proyectos españoles, por eso se llama el rey patriota, está incluida en una amplia revisión que se ha hecho por parte de los historiadores en los últimos años sobre el papel de las monarquías, ¿no? Y la pregunta que subyace a estos estudios sobre las monarquías contemporáneas es, en el fondo, cómo es posible que estas instituciones tan antiguas, que identificamos normalmente con el antiguo régimen, ¿no? Con la época moderna, no con la época contemporánea, sobrevivieran en un periodo como los siglos XIX y XX, caracterizados, como antes he dicho, por la emergencia de la nación y del nacionalismo como fuentes fundamentales del poder, pero también por la intervención de las masas en la política, por la emergencia de sistemas liberales y luego de sistemas democráticos, ¿no? O incluso de sistemas autoritarios que nada tenían que ver con el antiguo régimen. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se las arreglaron estas dinastías, ¿no? Para poder sobrevivir? Hay que tener en cuenta que en 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, la que se llamaba entonces la Gran Guerra a partir de un cierto momento,
solo había en Europa 4 repúblicas: Suiza, Francia, Portugal y una diminuta que es San Marino, ¿no? Lo demás eran monarquías e imperios. Después del terremoto que supuso esa gran guerra, esa enorme catástrofe, la guerra más terrible que habían vivido los europeos en su historia y, desde luego, solo comparable a las de comienzos del siglo XIX, las guerras napoleónicas, pues supuso un terremoto para los tronos, ¿no? Muchos cayeron, desaparecieron imperios, desaparecieron monarquías, pero tampoco supuso aquello el final de los regímenes monárquicos. Hay que pensar que después de la guerra se reconfiguró el mapa de Europa y algunos de los estados nuevos que se crearon adoptaron formas monárquicas también, ¿no? Y algunas de estas monarquías cayeron después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo las que quedaron en la parte oriental de Europa, ¿no? Y fueron incluidas en el bloque soviético, pero otras sobrevivieron y han sobrevivido hasta hoy. Entonces, la pregunta de fondo de todo esto, mi trabajo es uno más entre muchos, es cómo fue posible eso, ¿no? Y yo creo, después de haber leído bastante sobre el tema, que habría que fijarse sobre todo en dos elementos, en dos papeles que representaban los monarcas. Por un lado, en la mayoría de los países europeos se convirtieron en monarcas constitucionales. Es decir, en jefes del Estado de regímenes que limitaban el poder de los reyes, pero que no acababan en absoluto con ese poder político, porque los reyes todavía tenían un papel muy importante, un papel protagonista. Piensen que eran no solo los jefes del Estado, sino en la mayoría de las ocasiones eran los jefes del gobierno, ¿eh? Que podían tener participación en el poder legislativo, que eran los jefes del ejército, que dirigían las relaciones internacionales en muchos casos, ¿no? Con una actividad diplomática muy, muy activa, ¿no? La mayoría de las monarquías empezaron a caminar a partir de un cierto momento hacia la parlamentarización, es decir, en lo que conocemos, lo que al final desemboca en regímenes parecidos al que existe hoy en España, ¿no? De una monarquía parlamentaria. Es decir, los reyes fueron perdiendo poder, ¿no? Y en realidad lo que sabemos es que hoy en Europa solo sobreviven aquellas monarquías que han perdido casi todo el poder político y representan la segunda función que quería remarcar, que es la de haberse fusionado con sus respectivas naciones, haberse convertido en símbolos, en definitiva, ¿no? De las naciones. Y ese papel se ha reforzado incluso con la llegada de las democracias. Aquí tenemos una famosísima fotografía tomada en el momento del entierro de Eduardo VII de Inglaterra, en el que se ve a 9 reyes reinantes antes de la Primera Guerra Mundial. Y tienen ustedes ahí a Alfonso XIII, ¿no? El primero por la izquierda de los que están sentados, de la primera fila. Muchos de ellos eran familia. Había una especie de internacional monárquica en las que eran parientes casi todos, de casi todos. Ahí falta alguno importante, por ejemplo, no está el zar Nicolás II, pero el zar Nicolás II, si se hubiera puesto al lado del rey Jorge V de Inglaterra, que es el que está en el centro, casi no se les habría distinguido, porque es que eran iguales, eran muy parecidos, eran primos y eran muy parecidos. Ahora bien, muy poco después, poquísimos años después, iba a estallar la guerra entre estas mismas monarquías. Y la idea de nación, de defensa de la patria, que justificaba la guerra, se impuso sobre la idea de dinastía, de familia, de parentesco que unía a esta internacional monárquica. Bueno, todo esto está vinculado con lo que algunos historiadores han llamado las monarquías escénicas, en inglés the performing monarchies, ¿no? Como que las monarquías se convierten en un teatro, en un gran teatro, pero que ya no se limita a los medios habituales en el antiguo régimen, sino que utilizan medios de comunicación mucho más avanzados. Hay que pensar en la prensa de masas, hay que pensar en el cine, hay que pensar, por supuesto, en la fotografía,
Más adelante habrá que pensar en la radio. En esa se inventaron, dicen algunos historiadores, grandes ceremoniales que recreaban, refundaban el papel de los monarcas en la época contemporánea. Aquí tenemos, por ejemplo, una foto del jubileo de diamantes de la reina Victoria de Inglaterra, con el desfile de tropas coloniales. La reina se presentaba como la cabeza de la nación británica, pero también como la cabeza del imperio, ¿no? Era emperatriz de la India, como saben. Y ahí hay otro ejemplo que es el de los grandes monumentos monárquicos, ¿no? En este caso es el Vitoriano de Roma, dedicado al rey de la unificación italiana, a Víctor Manuel II, el Vitoriano, se suele llamar, que luego se convirtió en el altar de la patria y se le dieron otros usos. Piensen, por ejemplo, que en España, si hay algo parecido al vitoriano, es el monumento a Alfonso XII del Retiro de Madrid, que es mucho más pequeño que el vitoriano, pero tiene el mismo esquema. El rey representa a la patria, en el caso nuestro, Alfonso XII, el pacificador, y está rodeado de una columnata donde se representa al país entero, ¿no? En el caso español, con las provincias. Bueno, es decir, que España formaba parte de estas monarquías escénicas. Y esta visión de las monarquías escénicas sigue en vigor, cambiando los métodos y con las actualizaciones necesarias. Pero todavía hoy los reyes, los príncipes, las familias reales se presentan como encarnación de las aspiraciones de sus pueblos, de sus naciones, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de Carlos III de Inglaterra, o incluso entre nosotros, pues la princesa Leonor, que esta es una foto tomada en el día que juró la Constitución ante las Cortes Generales, ¿no? Aquí me centraré, como digo, en la figura de Alfonso XIII, en ese largo reinado, y sobre todo, esta es una magnífica foto. Bueno, Alfonso XIII fue uno de los personajes más fotografiados de su época, desde luego, y uno de los mejor fotografiados a lo largo del siglo XX. Hay muchísimas colecciones en el Archivo General de Palacio de fotos de estudio, ¿no? Esta, por ejemplo, se la hizo un gran fotógrafo francés, Taponier, y es, pues, como ven, una maravilla, ¿no? En la expresión del rey, en su atuendo, ¿no? Muy elegante, él siempre estaba muy preocupado por la vestimenta. Quiero enfatizar en esa doble vertiente que les explicaba antes, de la evolución de la monarquía a lo largo del tiempo y de la figura del rey, por una parte, y de su vinculación con la nación, su apuesta y la imagen asociada a ella de dos grandes proyectos que podemos llamar patrióticos, ¿no? Uno primero, que ocupa los primeros 15 años del reinado, más o menos, en el que el rey se presenta como un rey regeneracionista que ha venido a sacar a España del atraso y de la decadencia seculares, algo especialmente sentido después del desastre de 1898. Como ustedes saben, España perdió sus últimas colonias en el Caribe y el Pacífico en una guerra relámpago con Estados Unidos, y eso se vio como una humillación nacional. El rey, que llega a la mayoría de edad poco después, en 1902, a los 16 años, se presenta como ese rey que viene a regenerar España, ¿no? Y eso era compatible con distintos proyectos políticos, como veremos. Y hay un periodo de transición, sobre todo en los últimos años de la Primera Guerra Mundial y en torno a 1917, y el impacto que tuvo la Revolución Rusa de ese año, para transitar, como digo, hacia otro proyecto, también patriótico, también nacionalista, pero mucho más conservador, contrarrevolucionario, ¿no? En el que el rey se implica bastante, junto con distintos sectores sociales y políticos, y que desemboca en la dictadura del general Primo de Rivera, a la que el rey apoyó de manera activa, ¿no? Ahora, los historiadores, como saben, conocemos y los lectores de historia conocemos el final de las películas. Ya sabemos lo que va a pasar al final, ¿no? Pero los actores que están viviendo y que están actuando durante el periodo no lo sabían. El rey no sabía que se estaba jugando, bueno,
lo sospechaba, pero no era seguro que aquello acabara con la monarquía, ni mucho menos. Podía haber salido mucho mejor, ¿no? Pero el caso es que al final tenemos que reconocer que ese apoyo a la dictadura le acabó costando el trono. Bueno, Alfonso XIII, como saben, fue hijo póstumo de Alfonso XII. Nació después de la muerte de su padre, en 1886, por lo tanto fue rey desde su nacimiento. Otra cosa es que al llegar a la mayoría de edad asumiera sus poderes constitucionales. Aquí tenemos una foto, pues era un rey simpático, juguetón, ¿no? Ahí lo tienen, haciendo el travieso en la granja de San Ildefonso, por ejemplo. A la derecha es la Gaceta de Madrid, el Boletín Oficial del Estado, del día de la jura de la Constitución, el día que cumplió 16 años, en mayo de 1902. Ese rey que se presentaba como motor de la regeneración, a mí me gusta llamarle un teenager del desastre, porque fíjense que tenía solo 12 años, en 1898, y sintió, como otros muchos españoles, esa derrota como una verdadera catástrofe, ¿no? Como una humillación, como decía yo antes. Estaba rodeado además de gente que le imbuyó de ese sentimiento, sobre todo profesores militares, también religiosos, que insistían en dos elementos. Había que sacar a España de ese marasmo que había conducido a esa humillación, una humillación además mucho más grave en los ojos de la gente de la época, porque se producía la pérdida de las últimas colonias españolas en ultramar justamente cuando se estaban construyendo los grandes imperios coloniales de Inglaterra o de Francia, ¿no? Entonces todavía era más dolorosa la situación. Bueno, digo que la idea de que había que sacar a España del marasmo, por una parte, y la idea de que esa misión correspondía al rey. La idea de que el rey estaba marcado por la providencia para llevar a cabo esa tarea ingente de la regeneración de España. Y esto el rey lo creía a pies juntillas, ¿no? Piensen, por ejemplo, que en los meses previos a la jura de la Constitución, el rey llevaba un diario personal que se conserva. Y en ese diario dice en un momento dado: yo puedo ser un rey que se llene de gloria regenerando la patria, pero también puedo ser un rey que no gobierne, que sea gobernado por sus ministros y por fin puesto en la frontera. 16, no tenía 16 años todavía, tenía 15, casi 16, que es un poco inquietante si lo piensan, ¿no? Porque es como premonitorio, ¿no? Un rey que al final tiene que marcharse de España, ¿no? Hay en ese pasaje ese lenguaje habitual entre sus preceptores, que además era también un lenguaje muy extendido en la sociedad española. Ese lenguaje regeneracionista y, por otro lado, que atribuía entre muchos grupos sociales, no necesariamente de un sector o de otro, esa misión al rey, al joven rey, el rey adolescente, el rey que estaba por estrenar, ¿no? El rey que debía representar la nueva España que salía de la situación tan penosa anterior. Bueno, ¿cómo se manifestaba este rey regenerador a través de los medios de esa monarquía escénica que se estaba extendiendo por toda Europa? Pues, por ejemplo, a través de los viajes. El rey recorre toda la geografía española en unos años. Había algunos políticos especialmente empeñados en que el rey estuviera viajando sin parar. Como era un hombre muy simpático y aficionado a las bromas, decía en alguna ocasión que iba a pedir la jornada de 8 horas porque ya no podía más, de tanto viajar, que estaba agotado, ¿no? Este, por ejemplo, es un arco del triunfo que se erigió en la ciudad de Badajoz, pero bueno, hay muchísimos casos, muchísimos de este tipo, ¿no? Siempre con acogidas unánimemente positivas. El rey no fracasó nunca en sus viajes por España. Siempre la acogieron bien, incluso en algunas ciudades de carácter republicano muy marcado. Piensen, por ejemplo, en Valencia, donde el republicanismo
tenía una fuerza extraordinaria a comienzos del siglo XX, con la figura de Vicente Blasco Ibáñez, que luego saldrá. ¿eh? O en Barcelona, que no era precisamente una ciudad tranquila, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Pues siempre encontró una buena acogida. Incluso vino cuando el hambre de Andalucía, a comienzos del siglo, a distintas zonas que habían sido azotadas precisamente por esa terrible falta de alimentos y, y fue bien recibido. Nadie le hizo un reproche. Incluso entre los propios jornaleros que estaban sufriendo en sus familias el hambre, ¿no? Es decir, era un rey bastante popular. Y luego, también junto con los viajes, que fue la principal herramienta que se utilizó en la época de propaganda y de mostrar al nuevo rey a los españoles para que se identificaran con él, las grandes ceremonias dinásticas, ¿no? Que eso se empleaban también en todas partes. El caso de la jura de la Constitución, que fue una gran fiesta, y esta es una imagen de la delegación del Imperio Chino en la boda de Alfonso XIII con Victoria Eugenia de Battenberg, nieta de la reina Victoria, en mayo de 1906, cuando acudieron a Madrid representaciones de la mayoría de los estados de la época. Y que se contó, como se contaba siempre, en estos casos de matrimonios, como un cuento de hadas, ¿no? El rey galante, el rey varonil, el rey valiente, que se casa con la princesa rubia, encantadora, y que ambos están muy enamorados, ¿no? Esto se puso en peligro claramente porque justo el día de la boda hubo un gran atentado terrorista, como saben, el del anarquista Mateo Morral en la calle Mayor de Madrid, que ocasionó decenas de muertos y no mató a los reyes de milagro. Pero el rey, la imagen del rey, de este rey con esa formación militar y con esa misión patriótica, salió reforzada, curiosamente, porque se mostró como un hombre valiente, sin miedo, ayudó a la reina a salir del carruaje, a montarse en el coche de respeto que iba delante, la reina con el traje de novia ensangrentado, en fin, una cosa que está incluso en los medios de comunicación de la época de todo el mundo, ¿no? Con lo cual, pues, de manera un poco oblicua, salió reforzado, como salía en general en las imágenes que daban de él en la prensa, en el cine. Piensen, por ejemplo, en la importancia de las revistas ilustradas, con fotografías, ¿no? Que es una novedad de esa época y que eran un verdadero éxito entre las clases medias, especialmente entre las mujeres, ¿no? Como sabemos, ¿no? Y se aproximaba con todo ello pues, a lo que estaban haciendo en Europa, el Reino Unido, Italia, Holanda, Alemania, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, podemos afirmar que era un rey militar. El rey se consideraba a sí mismo un soldado, ya digo por esa formación que recibió, ¿no? Ya hacía en la casa de campo, hacía instrucción con fusiles en miniatura, ¿no? Con otros compañeros de la aristocracia madrileña, ¿no? Y le gustaba mucho vestir de uniforme. La mayor parte de las imágenes que hay de Alfonso XIII son de uniforme. Siempre muy puntilloso con el uniforme. Era capaz incluso de llamar la atención de un soldado en una revista militar porque no iba adecuadamente uniformado. Era muy puntilloso en esto. Bueno, esta es una foto de un regimiento honorario. Era habitual que los reyes fueran comandantes honorarios de regimientos extranjeros, era un tipo de honor habitual. Y bueno, yo he escogido estas fotos de la visita del rey a Ronda en 1909. Ahí está mirando el Tajo, ¿no? El Tajo de Ronda, vestido con uniforme de caballería, como se ve ahí, ¿no? Y fue una visita sobre todo marcada por la inspección de las instalaciones militares, camino de Algeciras. Como digo, el rey estuvo durante años viajando por toda España y en esos viajes tenía también un fuerte contenido militar, como jefe del ejército, que era un papel que le asignaba la Constitución, ¿no? Se ha dicho a veces que Alfonso XIII asumió el papel de rey soldado,
Ese es un papel bastante reciente, aunque parezca mentira, en la monarquía española. Es un papel que se inventa básicamente para Alfonso XII. Después de la época liberal marcada por la intervención de los caudillos militares en la política, por continuos pronunciamientos militares, había la idea de que el rey tenía que ser claramente la cabeza del ejército y actuar como tal para evitar esa intervención. Para evitar lo que Cánovas del Castillo, el fundador del régimen de la Restauración, llamaba la búsqueda del poder en las cuadras de los cuarteles, ¿no? Bien, pues digamos que Alfonso XIII llevó un poco más allá ese papel del rey soldado. Hay algunos autores que prefieren llamarlo el soldado rey, porque esa condición militar era fundamental. Decía Salvador de Madariaga que el uniforme de infantería se le había hecho piel, ¿no?, a Alfonso XIII. No se puede entender a Alfonso XIII sin su condición de militar. Hay que pensar además que el ejército vuelve a intervenir en política al comienzo del reinado de Alfonso XIII. Ya no son los caudillos que apoyan a tal partido o tal otro, sino que es el ejército como corporación y sobre todo en su misión de garante de la unidad de la patria. Hay que tener en cuenta que en estos momentos están surgiendo los movimientos nacionalistas en Cataluña, en el País Vasco, y el ejército se erige como el custodio de la unidad de España frente a esas amenazas separatistas, ¿no? Y el rey comparte esa visión. Bueno, esta imagen del rey regenerador, del rey joven, del rey dinámico, de la nueva España, que a la vez es muy española, muy identificable con los rasgos que se atribuían a la identidad nacional, pero por otro, también actual y progresiva, tuvo una de sus palancas fundamentales en el mundo de la cultura y en el mundo del arte. Aquí he puesto dos ejemplos de dos artistas, un pintor y un escultor, que contribuyeron a forjar esa nueva imagen de España a través de la figura del rey, del joven rey, ¿no? Como habrán reconocido enseguida, el cuadro de la izquierda es de Joaquín Sorolla y la escultura de la derecha es de Mariano Benlliure, que es, digamos, el equivalente en escultura a Sorolla en pintura. Vean que el rey va vestido con el mismo uniforme en las dos representaciones, que es el uniforme de húsares de Pavía, que era especialmente colorido y se consideraba también especialmente español. Un uniforme de caballería. Esto de la caballería, ahora que estamos en la Real Maestranza de Ronda, conviene enfatizarlo, porque al rey le gustaba especialmente ese cuerpo del ejército. Y le encantaba este uniforme. Este cuadro fue considerado en su momento como, digamos, la obra de un pintor que tomaba el relevo de los grandes pintores que habían retratado a los monarcas españoles. La prensa lo que decía era que Sorolla era el heredero de Velázquez y el heredero de Goya. Si Velázquez había pintado a Felipe IV, Goya había pintado a Carlos IV, Fernando VII, Sorolla pintaba a Alfonso XIII, ¿no? Aunque había algunos detractores también de Sorolla. Había un debate en la época sobre quién representaba mejor a España, si Sorolla, el pintor de la luz, el pintor de la alegría, el pintor del mar, o Zuloaga, el pintor del 98, el pintor de la España negra, el pintor de los enanos y los cristos sangrantes y las mujeres de luto, ¿no? Bueno, pues un partidario de Zuloaga, Ramón María del Valle Inclán, dijo al ver este cuadro que el rey parecía un cangrejo cocido, ¿no? Bueno, o sea que hubo también su polémica en el momento. La imagen de la derecha es el regalo que le hace el Club Español de Buenos Aires de los españoles de la élite de la colectividad de inmigrantes en Argentina a los reyes el día de su boda. Y es una maravilla, ¿no? La reina en mármol, el rey en bronce, de una calidad extraordinaria. Por lo tanto, grandes artistas al servicio del rey y el apoyo por parte de Alfonso XIII de iniciativas culturales en las que estampó su sello y que sobre todo fueron las asociadas con el Marqués de la Vega Inclán, la Comisaría Regia de Turismo y
con la ayuda de Archer Huntington, el mecenas norteamericano, fundador y mantenedor de la Hispanic Society de Nueva York. ¿Vale? Que si luego quieren podemos comentar más, ¿no? Luego quería destacar también que el rey se implicó mucho en algunas iniciativas patrióticas, como por ejemplo la fundación y la ayuda a los Boy Scouts españoles. Los Boy Scouts eran la asociación juvenil más importante que se estaba creando en el mundo, ¿m? Y que en España tuvo una rama oficial que se llamó los Exploradores de España. ¿Vale? Entonces, el rey se apoyó en algunos aristócratas y sobre todo en militares, oficiales del ejército, para impulsar esa asociación juvenil que debía imbuir a los chicos, porque no había sección femenina de los exploradores hasta muchísimo más tarde, no la hubo, en valores patrióticos y monárquicos. ¿Vale? Y fue el primer rey, el primer monarca que se vistió de Boy Scout. Ahí lo tienen, con el uniforme de instructor de los exploradores, cosa que no era tampoco excepcional, porque muchos monarcas se asociaron con esta iniciativa. Por ejemplo, pues Nicolás II de Rusia la impulsó, el zarevich era también scout, o Víctor Manuel III de Italia. Y, por supuesto, los chicos de la familia real, el príncipe de Asturias y los infantes, fueron exploradores, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que podríamos llamar sociedad civil monárquica, es decir, el impulso de la implicación de la sociedad en la defensa de la monarquía, ¿no? Como mejor opción para España. En cuanto a la política, en esta primera etapa el rey mostró una voluntad bastante explícita de dejar su marca en la trayectoria de la política nacional y disponía, sin salirse de la Constitución, de algunos instrumentos legales fundamentales para poderlo hacer, ¿no? El rey, por ejemplo, según la Constitución, podía nombrar y despedir libremente a sus ministros. Cosa que no dependía de la voluntad arbitraria del rey, sino que por las costumbres de la época dependía sobre todo de la división o no de los partidos en torno a líderes muy claros, ¿no? Y, como saben, en aquellos momentos en España se turnaban dos grandes fuerzas, el Partido Conservador y el Partido Liberal, ¿no? Dos fuerzas monárquicas. Bueno, pues el rey convivió sin demasiados problemas con los dos partidos y con sus proyectos para España, proyectos regeneracionistas también para España, que otorgaban un papel protagonista al rey. Por un lado, los conservadores de Antonio Maura, ahí tienen una foto del rey con Maura en un viaje. Maura estaba convencido de que el rey era el mejor símbolo de la unidad nacional. Decía, por ejemplo, que igual que una mujer no entiende, decía una mujer campesina, no entiende la religión sin una imagen de la Virgen María, un español poco educado no entiende la idea de nación sin verla representada en alguien como el rey, ¿no? El rey es la nación en marcha, ¿no? La nación personalizada, ¿no? Eso es lo que creía Maura. Maura quería alejar al rey de las intrigas políticas y es precisamente ese que le lleva a viajar sin parar. Por ejemplo, a Cataluña. ¿Por qué a Cataluña? Para contrarrestar el nacionalismo catalán en auge, ¿no? Y atraerse a la opinión conservadora, católica, monárquica de Cataluña. Con bastante éxito, además, porque incluso los nacionalistas catalanes moderados, conservadores, de la Lliga Regionalista de entonces, se aproximan al rey, ¿no? Y piensan que a través de la figura del monarca pueden obtener alguna forma de reconocimiento o incluso de autonomía para Cataluña, ¿no? Y en el otro lado está José Canalejas, que después de bastantes conflictos internos dentro del liberalismo monárquico y de una pugna por el liderazgo, acaban dejando en manos del rey quién va a ser el líder. Porque, como no se ponían de acuerdo, deciden que quien nombre el rey va a ser el líder.
y como el rey podía nombrar a quien quisiera de acuerdo con la fórmula constitucional, acaba decantándose por José Canalejas, que era la izquierda del Partido Liberal, el que se había destacado por tener posiciones más anticlericales contra la intervención de la Iglesia en la política, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué por José Canalejas? Porque Canalejas pensaba, frente a lo que creían otros liberales, que no hacía falta reformar la Constitución, que para avanzar hacia un régimen más democrático se podía confiar en ir aprobando leyes cada vez más progresistas, incorporando a los obreros a la monarquía, es lo que llamaba Canalejas la nacionalización de la monarquía, y eso lo podía representar el rey, y había que confiar en el rey. Hay que ver que frente a los republicanos, que eran bastante fuertes en algunas ciudades, los liberales y los católicos, que estaban cada vez más movilizados a la derecha, los liberales se sentían débiles, frágiles, y confiaban en el rey como un apoyo fundamental a sus políticas, ¿no? Canalejas, como saben, fue asesinado en 1912 y la cosa no llegó a más, pero yo diría que seguramente fue el político con el que mejor se llevó Alfonso XIII. Después del asesinato de Canalejas, hay un momento en que el rey tiene más poder que nunca desde que había asumido sus funciones. Los partidos conservador y liberal, por distintas razones, estaban muy divididos. Aquí he puesto un ejemplo de este vino de Jerez, porque la imagen del rey también se transmitía a través de las casas que eran proveedoras de la Real Casa, de Palacio, ¿eh? Y eso servía también de publicidad a la monarquía. Bueno, es un momento, 1913, en que pareció posible incluso en esa situación que el rey iba a utilizar su poder, mayor que nunca por esa división de los dos partidos, para darle el gobierno a los republicanos reformistas, a la gente de la Institución Libre de Enseñanza, ¿eh? Y ante el asombro de todo el mundo, Melquiades Álvarez, que era el mejor orador del Partido Reformista, se levantaba en el Congreso de los Diputados a defender al rey. O sea que, digamos que esa primera etapa llegó hasta el punto de que el rey pudiera confiar en lo que hoy llamaríamos la izquierda moderada. Bueno, pero llegó la Primera Guerra Mundial, llegó la Gran Guerra. Estalló en el verano del 14, la Gran Guerra. Hay un historiador que ha afirmado que España no entró en la Gran Guerra, como saben, se mantuvo neutral, pero la Gran Guerra sí entró en España. Porque trastornó la economía, trastornó la sociedad, produjo un crecimiento económico notable, aunque bastante desequilibrado, hizo aumentar la inflación, por ejemplo, y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Eso hizo que se movilizara también los sindicatos obreros, etc. ¿Cuál fue la actitud del rey? En principio, bastante aliadófila, bastante a favor del bando formado por el Reino Unido, Francia, Rusia, al que luego se incorporaría a Estados Unidos y otros países, Italia, etc. ¿Por qué aliadófilo? Bueno, porque entre las funciones del rey, ya lo he dicho al principio, estaba la política exterior. Y el rey había impulsado conscientemente la incorporación de España al mundo después del 98. La derrota del 98 se achacaba al aislamiento en el que había vivido España. No hubo ninguna potencia que apoyara a España frente a Estados Unidos en 1898, ninguna. Entonces había que entrar en el escenario internacional y aliarse a alguno de los acuerdos que se estaban forjando. Y lo más obvio era, por supuesto, dada la posición geopolítica de España, aliarse a Francia y al Reino Unido. Y eso es lo que impulsó el rey. Con bastante éxito. Entonces, lo lógico habría sido que una vez que iniciada la guerra, pues asociarse a la Entente y entrar en la guerra de su lado, ¿no? Pero se vio enseguida, aunque tuvieron que convencer al rey de que eso era así, que el ejército español no estaba preparado. Había empezado ya la colonización de Marruecos, una nueva empresa colonial y había muchas dificultades. ¿Cómo se iba a enfrentar el ejército español a un desafío de tal tamaño como una guerra europea, ¿no? Era muy difícil y además la opinión pública estaba muy dividida. Las dos opciones que había para España entonces era o unirse a los aliados con los que
tenía muchísimos intereses en común, o permanecer neutral a ultranza. A nadie se le ocurrió que pudiera unirse a Alemania y Austria-Hungría, ¿no? Porque estaban lejos, no había tantos intereses, etc. Lo que más favorecía a los alemanes, en el caso de España, es que se mantuviera neutral y con una neutralidad estricta. Bien, pues el rey fue evolucionando desde esa aliadofilia inicial hacia una neutralidad a ultranza. Una de las claves de esa evolución fue, sin duda, la impresión que ocasionó en Alfonso XIII la Revolución Rusa de 1917. Piensen que Rusia era uno de los países beligerantes, que sufrió mucho en la guerra y que esa fue una de las razones fundamentales que desencadenaron el proceso revolucionario de 1917, que acabó entregando el poder a la izquierda radical, a los bolcheviques, ¿no? Pues al rey le impresionó sobre todo la primera revolución de aquel año, la de febrero-marzo del 17, que provocó la abdicación del zar, la abdicación de Nicolás II. Y eso reforzó su idea de una neutralidad. Había mucha gente que pensaba que España era la segunda Rusia, un país en la periferia de Europa, pobre, aislado, agrario, con grupos revolucionarios. Piensen que el principal sindicato español era la CNT, anarcosindicalista. Eso lo pensaba, por ejemplo, Trotsky. El líder revolucionario ruso estuvo en España unos meses antes de la revolución. Y pasando por aquí dijo, esto es como Rusia, aquí va a pasar lo mismo, ¿no? Y eso es lo que creía el rey también, ¿no? Entonces, había que reforzar la neutralidad, ¿verdad? Apoyar al ejército, apoyarse en el ejército, que no le pasara como al zar, que le habían traicionado hasta los grandes príncipes, hasta los grandes duques y los príncipes de la aristocracia, e intentar, ya que no podía entrar en la guerra, tener un papel mediador entre los dos bloques, ¿no? Y uno de los instrumentos fundamentales que tenía en su mano fue el que empleó, que comenzó casi por casualidad, que fue la llamada Oficina Humanitaria o la Oficina de la Guerra Europea, que se estableció en el Palacio Real de Madrid, ¿no? Y que se dedicó, como saben, a buscar prisioneros que se habían perdido en el otro lado, en los frentes, a inspeccionar campos de prisioneros, a buscar intercambios de prisioneros también, a pedir indultos, a proteger barcos ambulancia y todo esto gracias no solamente a la acción del rey, por supuesto la acción del rey es fundamental, sino también al aparato diplomático español, donde el rey tenía a hombres de su confianza. Incluso Alfonso XIII estuvo propuesto para el Premio Nobel de la Paz por esa labor humanitaria, en la que participó también la reina Victoria Eugenia. Victoria Eugenia, al revés de lo que había pasado con la madre del rey, no tuvo, con la reina regente y luego reina madre, no tuvo un papel político relevante, pero sí que se empleó en algunas tareas que resultaron muy favorables para la imagen de la monarquía. Y una es la de la acción humanitaria y, en concreto, la de la modernización de la Cruz Roja Española y la fundación de escuelas para la profesionalización de la enfermería. Un oficio que dependía básicamente de religiosas se convirtió en una profesión, ¿no? Y eso tendría sus consecuencias después en la guerra de Marruecos. Bueno, en la política española la guerra acabó no con una revolución, pero bueno, hubo un proceso revolucionario también en 1917. Con la Asamblea de Parlamentarios, con las juntas de defensa, con la huelga general de los sindicatos, etc. Estaban descoordinados entre sí y no consiguieron sus objetivos, es decir, no acabaron con la monarquía, pero sí acabaron con el turno pacífico. A partir de ese momento ya fue imposible la alternancia de liberales y conservadores y lo que hubo fue fórmulas de gobiernos de coalición, gobiernos de concentración, incluso gobiernos de una sola fuerza que, aunque no tuvieran mayoría parlamentaria, pero por lo menos no se deshacían a los 3 días, ¿no? Entonces, una enorme inestabilidad y en medio de esa inestabilidad, pues el rey tuvo todavía un poder político mayor, porque, como digo, la división de los partidos hacía que el rey interviniera más en política. Y eso le convertía en alguien muy discutido,
porque siempre algún político estaba perjudicado por el rey, se sentía mal, en el Parlamento se discutían las decisiones que tomaba el rey, y eso le alejaba, digamos, de la posibilidad de asumir un papel simbólico consensual que todo el mundo aceptara, ¿no? Decía Walter Bagehot, un famoso teórico de la monarquía británica, que es como el que escribió el manual que siguen todos los monarcas a partir de entonces, desde los años 60 del siglo XIX, que el monarca no puede parecer que lucha. Puede parecer que manda, pero no puede parecer que lucha. Es decir, no debe estar en el fango de la pelea política. No debe bajar y humillarse para asumir las posiciones de un partido contra otro, ¿no? Y eso precisamente es lo que le faltó a Alfonso XIII. Y ahí es donde podemos hablar de otro proyecto, también patriótico, también españolista, pero menos abierto a distintas soluciones y sobre todo con un carácter contrarrevolucionario. Es decir, entre las élites de la época, y España no fue una excepción a este respecto, sino un caso más entre muchos en Europa, había que, sobre todo, frenar la revolución. La amenaza revolucionaria, que ejemplificada por Rusia, por ejemplo, por supuesto, pero también por otras fuerzas, y en España por el anarcosindicalismo, básicamente, hizo que esas élites se abrazaran a soluciones progresivamente autoritarias. Quizá el símbolo mejor de este giro sea la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús en 1919, en el Cerro de los Ángeles, a las afueras de Madrid, que era supuestamente el centro geográfico de la península ibérica, el corazón de España, ¿no? ¿Qué le pide el rey, como rey de España, al Sagrado Corazón? Que proteja a la católica España y que proteja a su ejército, que en ese momento estaba empleado en labores de orden público, por ejemplo, en Cataluña. Esto es estrictamente contemporáneo a la huelga de la canadiense, que es la gran huelga anarcosindicalista en Barcelona, por ejemplo. Y se establece una alianza explícita entre corona, iglesia y ejército, ¿no? Y esa alianza desembocará en la dictadura de Primo de Rivera, unos años más tarde. El ejército, una vez más, tiene un papel fundamental, ¿no? Aquí he traído a dos personajes muy ligados a Alfonso XIII, dentro del mundo que se conocía como de los palatinos, ¿no? Los que estaban más cercanos al monarca. Tenemos aquí a Joaquín Milans del Bosch, que fue capitán general de Cataluña y después jefe de la Casa Militar del Rey y gobernador civil de Barcelona durante la dictadura de Primo de Rivera. Y a la derecha, el general Manuel Fernández Silvestre, el coronel, perdón, Manuel Fernández Silvestre, que fue ayudante del rey y que fue el jefe de la comandancia militar de Melilla durante el siguiente desastre militar. En 1921, el desastre anual, ¿no? Que costó la vida a alrededor de 10.000 soldados españoles, ¿no? Fíjense en los cordones que llevan los uniformes de estos dos militares. Esos cordones significan que han sido ayudantes del rey. Es un símbolo, esos cordones dorados, de su condición de ayudantes del rey, ¿no? Los dos eran de caballería, una vez más. Antes he dicho que al rey le gustaba especialmente el cuerpo de caballería porque le parecía que representaba la valentía, la acometividad, la capacidad de lucha, ¿no? Que debía tener el ejército español. Y estos dos militares estuvieron, como he dicho, al frente de los principales focos de conflicto de la posguerra mundial en España. Uno era la Barcelona roja, digamos, y a la vez con un auge del nacionalismo después de la Primera Guerra Mundial, y el otro Marruecos, ¿no? Donde se vivieron grandes fracasos, pero también una gran oleada patriótica, ¿no?
porque después del desastre anual, eso no se dice mucho, pero hubo una movilización popular para ayudar a las tropas, con toda clase de iniciativas, donde la familia real se implicó a fondo. La monarquía escénica no siguió igual que antes, ¿no? Adoptó nuevos métodos. Durante la guerra estuvo bastante parada, el ceremonial de la corte, tampoco se hicieron grandes viajes por España, etcétera, pero al acabar la guerra empezó otra vez, ¿no?, a funcionar esa transmisión de una imagen del rey, ¿no? Ahora ya no era el rey jovencito, que era la esperanza de España, el rey regenerador, ahora era el padre de los españoles, un rey maduro, ya formado, y esta es una imagen magnífica, como verán, una foto estupenda, del famoso viaje a las Urdes de 1922, ¿no?, donde se mostró como un rey caritativo, cercano a los españoles más pobres, más desgraciados, más necesitados, que eran aquellas poblaciones tremendamente aisladas y enfermas de las Urdes, a donde le llevó Gregorio Marañón, el médico Gregorio Marañón, convenció al rey para ir allí. Como antes he dicho, el rey fue evolucionando en sentido contrarrevolucionario, y eso se notó en los últimos años de la monarquía constitucional, ¿no? Ahí lo vemos junto al líder conservador José Sánchez Guerra, que es el que va con Pajarita detrás de él. El rey criticó en público al Parlamento, por ejemplo, en el famoso discurso de Córdoba de 1921, y llegó a jugar con la idea de convertirse él mismo en dictador. A lo largo de 1923 jugaba con la idea de que él podía, aprovechando la mayoría de edad del príncipe de Asturias, de su hijo Alfonso, que estaba enfermo de hemofilia y por lo tanto era bastante poco realista que pudiera hacerse cargo de las funciones de un monarca. Jugar con esto pensando que podía convocar un referéndum haciéndose cargo él del poder y, si salía mal, dejarle el trono a su hijo, ¿no? Y después en la Junta de Defensa Nacional, poniéndose al frente de una especie de gobierno cívico-militar, etc. Finalmente, todo eso no cuajó en nada, pero cuando llegó el golpe de Estado del 13 de septiembre de 1923, este es el rey volviendo a Madrid desde San Sebastián en su coche, entre la Estación del Norte y Palacio, el rey llamó a Primo de Rivera a gobernar, ¿no? ¿Estuvo implicado Alfonso XIII en el golpe? No lo sabemos. Es dudoso que formara parte de la conspiración. ¿Estuvo informado de lo que se preparaba? Seguramente sí, por lo menos a grandes rasgos, porque hubo destacados militares palatinos, de esos cercanos al rey, implicados en el golpe, que seguramente no le contaron muchas cosas al rey para no implicarle en exceso si la cosa salía mal, ¿no?, porque eran muy monárquicos, ¿no? ¿Pudo el rey parar el golpe? Probablemente sí. ¿Por qué? Porque era muy difícil de concebir en 1923 que la mayoría de los militares desobedeciera a su jefe supremo, ¿no? Muy difícil de concebir. Había ciertos núcleos republicanos en el ejército, pero muy minoritarios. La mayoría eran leales al rey, y cuando Joaquín Miras del Bosch, que era el jefe de la Casa Militar del Rey, fue encargado por don Alfonso de consultar a los jefes militares principales y se puso en comunicación con ellos, casi todos excepto dos, dijeron que se ponían a las órdenes del rey. Lo que dijera el rey, ellos harían, ¿no? Y el propio golpe de Primo de Rivera se hizo en nombre de España y del rey, ¿vale? Bueno, el caso es que finalmente Alfonso XIII, que ahí vemos muy sonriente, no empleó su autoridad dentro del ejército para atajar la operación, dejó que pasara el tiempo y el último gobierno constitucional de la monarquía, el gobierno de concentración liberal, presidido por Manuel García Prieto, tuvo que claudicar. Por lo tanto, el rey se vio asociado, aunque no hubiera formado parte de la conspiración, con la dictadura del general Primo de Rivera.
Primo de Rivera no le caía especialmente bien a Alfonso XIII. Le llamó en algún momento en esas horas críticas el pavo real, ¿no? ¿Cómo me voy a entender yo con este pavo real? Decía, ¿no? Bueno, pero el caso es que convivió con él sin demasiadas dificultades y mostró en público su apoyo muchas veces a la dictadura, que a su juicio había acabado con un régimen liberal parlamentario muy débil, incapaz de enfrentarse a la revolución, por lo tanto, en esa empresa contrarrevolucionaria ineficaz, y había establecido la tranquilidad en España, donde era posible el progreso, donde era posible el crecimiento económico, etcétera, ¿no? Es decir, el rey se identificó con el regeneracionismo que practicaba el propio Primo de Rivera, que se creía el cirujano de hierro que había anunciado Joaquín Costa, para acabar con el caciquismo, acabar con la corrupción y poner las cosas en orden. Tuvo que experimentar una paradoja notable Alfonso XIII, porque a él que le gustaba intervenir en política, que dijo alguna vez que si no hubiera sido monarca habría sido un político de los más apasionados, tuvo que conformarse ahora con un papel puramente simbólico, que había rechazado muchas veces. Decía, los reyes modernos no son decorativos, no están en el trono presidiendo ceremonias solamente. Los reyes modernos están al frente de sus pueblos y trabajando activamente por su progreso. Esa era su idea, ¿no? Pues ahora se tuvo que conformar con un segundo plano, porque podía discrepar de Primo de Rivera, y discrepó en algunos momentos, ¿no? Pero enfrentarse con él habría supuesto la crisis del régimen autoritario y reconocer que se había equivocado, ¿no? Cuando había apoyado esta solución que había suspendido la Constitución, la había incumplido y había abolido, al menos temporalmente, la Constitución, el régimen constitucional. Bueno, hubo muchas movilizaciones oficiales a favor de Primo de Rivera y a favor del rey. Por ejemplo, frente a la campaña de Blasco Ibáñez, el líder republicano, famoso novelista, que estaba en París y que lanzó este panfleto que se llama Alfonso XIII desenmascarado, el terror militarista en España, que acusaba al rey de ser no solamente germanófilo durante la guerra, sino también profundamente corrupto y autoritario. La idea de que había aceptado la dictadura para tapar sus propias vergüenzas y sus propios casos de corrupción, y eso desencadenó muy distintas movilizaciones. Y, por otro lado, la versión de la historia y de la nación española que defendió Primo de Rivera fue respaldada, como he dicho antes, activamente por el rey. Por ejemplo, en cuanto a su dimensión hispanoamericanista, ¿no? Ahí tienen al rey en un retrato de dudosa calidad artística, pero muy significativo, como descubridor, ¿no? La dictadura de Primo de Rivera fomentó especialmente la celebración del 12 de octubre como Día de la Raza, que era una fiesta nacional, y esa vocación de España como cabeza de una gran comunidad internacional llamada por entonces, como he dicho, la raza, ¿no? Y a eso se dedicó la exposición iberoamericana de Sevilla de 1929, ¿no? Este es el cuadro oficial de la inauguración de la exposición. La oposición a la dictadura se convirtió rápidamente en oposición a la monarquía. La asociación entre monarquía y dictadura hizo convencerse a mucha gente de que la única manera de que hubiera democracia en España era a través de una república. Y al rey incluso se le perdió el respeto, cosa no muy conveniente cuando se trata de convertirse en un símbolo aceptado por todos, ¿verdad? Bueno, esto es una caricatura que salió después, pero que da idea de esa falta de respeto a la figura del rey, por ejemplo, entre los estudiantes universitarios que se movilizaron mucho contra la dictadura y contra la monarquía. Al rey le llamaban Gutiérrez, que era una revista satírica donde el personaje se daba un aire al rey, o en el Palacio Real de Madrid pusieron una pancarta muy grande que decía "se alquila", ¿no? Por ejemplo, esas cosas hacían los estudiantes de entonces. Cuando en 1930 cayó el dictador,
el rey intentó recomponer la situación, con poco éxito, ya digo, porque resultaba poco creíble que pudiera evolucionar hacia no ya la reconstitución del régimen constitucional, sino a una monarquía parlamentaria, democrática, como la actual, ¿no? Esto tampoco fue, esta apuesta autoritaria y este precio pagado por esa apuesta no fueron tampoco excepciones en Europa. Piensen, por ejemplo, en Víctor Manuel III de Italia y su apuesta por el fascismo. Piensen en el rey de Yugoslavia, Alejandro, que se convirtió él mismo en dictador, y en otros reyes también de la época que hicieron lo propio en los años 30. Por ejemplo, el rey Jorge de Grecia con el dictador Metaxas, ¿no? En definitiva, y para acabar, bueno, esto es una foto que encontré y que no me resisto a ponerles, de un señor que no sé quién es, pero que se había tatuado el rostro de Alfonso XIII en su espalda, en el archivo de Palacio. Voy a terminar con una frase del conde de Romanones, que fue quien presidió, quien organizó, mejor dicho, la jura de la Constitución y era el hombre fuerte del último gobierno monárquico. En 1902 estaba ahí, en 1931 también, con el rey. Y dijo, escribió en una carta en 1930 que Alfonso XIII podía convertirse o bien en Jorge V del Reino Unido o bien en Fernando I de Bulgaria. Jorge V del Reino Unido, el rey respetado, parlamentario, que por ejemplo había aceptado el primer gobierno laborista en el país, o el zar germanófilo que había tenido que partir hacia el exilio. Por desgracia, Alfonso de Borbón y Habsburgo-Lorena, Alfonso XIII, se pareció más al monarca búlgaro que al británico. Había sido a su manera un rey español y un rey patriota, lo hemos visto, pero no consiguió ser, como dijo en su mensaje de despedida, el rey de todos los españoles. Y nada más, muchas gracias. Bueno, Javier, muchísimas gracias por tu conferencia. Creo que has ofrecido un panorama, un recorrido por la figura, por la vida de Alfonso XIII, en el que sobre todo has sabido presentarnos esas contradicciones, esas tensiones entre ese rey modernizador, esas resistencias, también esas lecturas o esas interpretaciones por su parte que después tenían consecuencias negativas. Has insistido mucho en que no estaba escrito el guión, que no se sabía el final de la película, y eso obviamente es parte de cualquier análisis histórico. Creo que tenemos un rato, me parece que hay posibilidad de hacer muchísimas preguntas, muchas cuestiones. Obviamente esto queda ahora en la iniciativa del público. Javier está dispuesto a contestar a cualquier cuestión, bueno, no sé si a todas, pero a cuestiones que tengan que ver, Sí, a todas. que tengan que ver con la conferencia. Así que, bueno, sí, ahí tenemos una cuestión. Un segundo, que le dejan un micrófono. Muchísimas gracias, me ha encantado la conferencia. Una época de España que a mí me apasiona, pero hay una etapa o una circunstancia del rey que la ha comentado, pero quizás yo lo hubiera gustado escucharla más extensamente, que es el tema de África, el tema de cuando Silvestre, que seguramente usted lo conoce sobradamente, todo el desastre, cuando dijo qué cara se está poniendo la carne de gallina y toda esa historia, que costó sangre, sudor y lágrimas a España, toda esa historia, que es la etapa, a mi gusto, más oscura de la vida de Alfonso XIII. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Por supuesto, claro que sí. Como he dicho, la asociación de Silvestre del general que planificó de una manera errónea esa operación militar que acabó mal, ¿no? Se trataba de tomar Alucemas desde Melilla por un terreno muy escarpado y muy difícil de defender, para el cual se organizó una línea de ataque basada en la existencia de fuertes que se iban dejando en cada una de las posiciones principales que se iban tomando. El ejército español dependía bastante de las tropas indígenas
Y cuando Abdelkrim desencadena, el líder de los rebeldes rifeños, desencadena los ataques, esas tropas en buena medida no se mantuvieron fieles al ejército español, ¿no? Entonces, los soldados metidos en esos fuertes se vieron indefensos, iniciaron la retirada, que fue muy desordenada y que, digamos, los dejó expuestos, ¿no?, al fuego enemigo. Bueno, ya digo que eso fue espantoso. La opinión pública conoció perfectamente lo que ocurría, porque había corresponsales de prensa en Marruecos, se publicaron las fotos de los cadáveres, por ejemplo, o las historias terribles que no voy a detallar aquí, del maltrato al que se había sometido a los soldados españoles. También hubo héroes, por supuesto. Por ejemplo, el gran héroe del momento fue Fernando Primo de Rivera, el hermano de Miguel Primo de Rivera, que era un oficial de caballería que había dirigido una operación que consiguió salvar bastantes vidas, a pesar de todo. Pero esa asociación del rey con este militar hizo que algunos sectores de la opinión culparan al rey del desastre de Anual, ¿no? Y eso se debatió en el Parlamento abiertamente. Sobre todo fueron los líderes socialistas, especialmente Indalecio Prieto, que era un gran orador, los que acusaron directamente al rey de ser el culpable, recordando las palabras de Fernández Silvestre, que había tenido pocas semanas antes del desastre un permiso en la península y volvió a Melilla diciendo que el rey le había ordenado avanzar hacia Lucemas, costara lo que costara. Nunca se encontraron los supuestos telegramas que había enviado el rey a Fernández Silvestre, que le decían, por ejemplo, el día de Santiago nos vemos en Alucemas. Hay que pensar que Santiago Apóstol era el patrón de la caballería. No sabemos si existieron o no esas palabras de ánimo o esas órdenes, pero desde el punto de vista que nos interesa más aquí, que es el de las consecuencias políticas del desastre, fueron muy perjudiciales para la figura del monarca. Eso no hay duda ninguna. Incluso se rumoreó que había dicho, lo que usted ha señalado muy bien, de que cuando se empezó a hablar del rescate de los prisioneros españoles hechos por Abdelkrim, el rey había comentado, pues sí que está cara la carne de gallina, ¿no? Eso lo dijo el rey, no lo dijo el rey, no lo sabemos, pero sí que se creía que lo había dicho el rey. Incluso en un debate parlamentario hubo quien repitió estas palabras sin mencionar al monarca y el presidente del Congreso de los Diputados reaccionó quitándole la palabra al orador y diciendo no se puede mencionar a las altas instituciones en esta Cámara. Es decir, el propio presidente del Consejo de Congreso de los Diputados reconoció que esas palabras se atribuían al rey, ¿no? Luego se abrió una investigación dentro del ejército, el famoso informe Picasso, sobre el desastre, sobre la mala gestión, porque muchos militares reconocían que había sido una operación nefasta, y se abrió una comisión parlamentaria también, que después no tuvo mucho recorrido porque se convocaron elecciones, pero tras las nuevas elecciones de 1923, otra comisión parlamentaria que estaba estudiando el informe Picasso tenía que dar sus conclusiones en el otoño de 1923. Entonces, se ha dicho muchas veces que para que eso no ocurriera, también se dio el golpe de Estado de Primo de Rivera, apoyado por el rey. De manera que tiene usted razón. Fue desde el punto de vista de la imagen de la monarquía y del propio monarca un baldón difícil de superar. Más preguntas, más cuestiones. Gracias, Javier. Otra cosa que has apuntado y que me gustaría escuchar un poco más sobre ello es la relación con Huntington y con la Hispanic Society y todo esto. Esto fue, creo yo, muy relevante desde varios puntos de vista. Resumiendo, se puede decir que entre Archer Huntington, que era para quien no lo sepa, un mecenas
y millonario norteamericano, heredero de una enorme fortuna, que dedicó en buena parte a la creación de una institución cultural única, que fue esa Hispanic Society de Nueva York, que quería atesorar el alma de España, decía Huntington. Era un hombre enamorado del país, de España, donde había viajado de joven, enamorado de la figura del Cid, que le parecía el héroe español por excelencia. Financió, por ejemplo, trabajos de Menéndez Pidal, que era el principal experto en el Cid. Tradujo el Cantar de Mio Cid al inglés. Pues bien, este hombre, enamorado de España, entró en contacto con el Palacio Real y con la figura del rey a través de una historia bastante rocambolesca. Y es que se habían robado algunos ejemplares únicos de la biblioteca de Palacio, que empezaron a circular por los circuitos, primero en España y luego fuera de España, de los libreros de viejo, y que llegaron a manos de Huntington. Huntington los compró, esos ejemplares, algunos de esos libros, ¿no?, valiosos de la biblioteca de Palacio, de la Real Biblioteca. Y entonces, cuando le llegaron las noticias a Huntington de que esos libros eran robados, los devolvió a Palacio sin ninguna compensación. Y esto al rey le pareció fantástico, claro. Pareció que aquel era un caballero, ¿no?, que había hecho lo que había que hacer, ¿no? Y a partir de ahí una relación muy estrecha en la que actuaron de intermediarios sobre todo dos figuras importantes. Una fue Joaquín Sorolla, que no sé si lo saben, pero triunfó en Estados Unidos, sobre todo a partir de una exposición que hizo para inaugurar la Hispanic Society, precisamente, con el apoyo de Huntington. Y otra fue el Marqués de la Vega Inclán, este personaje que he citado antes y que se encargaba de la política cultural y turística de la mano del rey, que utilizó a Huntington para financiar muchas de sus empresas. Vega Inclán era un hombre con muchas ideas y poco dinero. Y entonces creó los museos de ambiente en España, ¿no?, la Casa del Greco, la Casa de Cervantes, el Museo Romántico, etc. Y sobre todo para la Casa de Cervantes contó con el dinero de Huntington, ¿no?, y para la promoción turística en Estados Unidos. Bueno, el caso es que hubo una relación muy estrecha. Hay una estupenda biografía de Huntington, de Patricia Fernández Lorenzo, en la cual cuenta cómo era la relación personal entre los dos, entre el millonario y el monarca. Y ella dice que es una relación a base del intercambio de honores y de deferencias, ¿no? Huntington rechazó un título nobiliario, por cierto, pero dijo que un norteamericano no podía aceptar un título nobiliario de una monarquía europea, pero sí aceptó condecoraciones y tuvo todas las posibles, ¿no? Y creó en Estados Unidos o contribuyó a crear una imagen muy favorable de Alfonso XIII. Alfonso XIII tuvo una imagen excelente en Estados Unidos y promovió la relación con Estados Unidos frente a sectores que, digamos, guardaban cierta prevención, incluso rencor a los norteamericanos por el desastre de Anual, donde los yanquis choriceros, que decía la propaganda patriotera española, habían humillado al león español, ¿no? Él creía que Estados Unidos era el futuro, era el progreso, era una potencia importantísima y a pesar de su apoyo al hispanoamericanismo, tuvo siempre mucha esperanza de que España pudiera hacer grandes negocios en Estados Unidos. Por ejemplo, desde el punto de vista del turismo, ¿no?, porque eran los momentos en que empezaban a llegar turistas norteamericanos con mucho dinero a Europa y se podían atraer a España. Y quiso emplear la carta hispanoamericanista en Estados Unidos y manda a Vega Inclán a California con dinero de Huntington y hace todo el camino real de las misiones, reivindicándola a los franciscanos de Fray Junípero Serra y reivindicando la identidad hispánica de California, ¿no? Y también, bueno, Nuevo México, de Florida, etcétera, ¿no? Y ya digo, eso mejoró, no mejoró, hizo que la imagen de Alfonso XIII fuera muy favorable en Estados Unidos, entre otras razones, ¿no? Hay que pensar que fue varias veces portada de la revista Time, el rey de España, siempre con comentarios muy a su favor, ¿no?
Entonces, esa relación con Huntington a base de regalos, de honores, de deferencias, fue muy beneficiosa para este rey que quería representar una imagen de la España renovada y regenerada. Por cierto, el cuadro de Sorolla, que es la portada de mi libro, es un regalo del rey a Huntington, que preside la sala principal de la Hispanic Society, ¿no? Donde hay una galería de los españoles ilustres pintados por Sorolla y esculpidos por Benlliure. Los dos artistas que, como he dicho, son responsables de esa nueva imagen. Tenemos tiempo para una pregunta y detrás una última pregunta, sí. Sí, Javier, ha aparecido la foto de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles. Lo que quería preguntarte sobre la relación entre el monarca y la religión, porque efectivamente el Sagrado Corazón de Jesús formaba parte de una campaña muy potente de la Iglesia desde finales del XIX contra la secularización del espacio público, contra el liberalismo y los proyectos de liberalismo en muchos sentidos. Entonces, quería saber algo más, ¿no?, sobre esta relación compleja en un monarca liberal que al mismo tiempo consagra el país al Sagrado Corazón dentro de lo que es una tradición, una campaña muy especialmente reaccionaria y antiliberal en diversos sentidos, ¿no? La cuestión del catolicismo del monarca, pues, y su papel en la división, la idea de no llegar a ser el rey de todos los españoles, pues quería que la evaluaras un poquito más. Vale, sí, bueno, para empezar, el rey nunca renunció a la legitimidad que le proporcionaba ser el rey católico, ¿no? Es decir, se mantuvo en todo momento el ritual religioso de la corte de manera estricta desde el primer año de su reinado hasta la Semana Santa de 1931, hubo lavatorio de los pies el Jueves Santo en Palacio, ¿no? Es decir, cuando los reyes lavaban los pies a pobres, recordando la acción de Jesús después de la última cena. Bueno, por lo tanto, eso estuvo siempre presente, ¿vale? El rey participa en ceremonias religiosas, lo primero que hace cuando llega a cualquier ciudad es rezar un Te Deum en la iglesia principal o en la catedral, participa en procesiones, es hermano mayor de cofradías de Semana Santa, le pone el fajín de capitán general a la Virgen del Pilar, es muy, muy devoto de la Virgen del Pilar, como había sido su madre, etc. Por otro lado, en la primera parte del reinado, eso coincide con su apertura hacia posiciones liberales que la Iglesia en absoluto compartía y que incluso iban en contra de los intereses de la Iglesia, ¿no? Pero el rey lo apoya. El rey apoya, por ejemplo, la ley del candado de Canalejas, ¿no?, que impide que entren más religiosos de Francia, de la Francia laica, que había separado la Iglesia del Estado, etcétera, a España, ¿no?, durante un tiempo, por lo menos, ¿no? Y cuando le preguntaban qué pasaba con esto, decía, bueno, Canalejas está muy bien, bueno, es un poquito liberalote y anticlerical y tal, pero ya lo corregiré yo y tal, no sé qué, ¿no? Como siempre hacía estas bromas. Pero, de hecho, lo apoyó. Yo lo que he querido aquí resaltar con la consagración de España al Sagrado Corazón es que eso es un paso más. Es un paso adelante muy significativo, porque ya no se trata solo de mantener las tradiciones o la vinculación habitual, que era histórica, entre la monarquía española y el catolicismo, sino que se trata de fundir al Estado con la religión católica. La religión era la oficial, la Constitución lo establecía así, pero también establecía la tolerancia religiosa. Y lo que no se había hecho hasta entonces es ese vínculo tan explícitamente abierto, ¿no? ¿Qué es lo que critica la izquierda, incluso la izquierda monárquica en el momento? Dice, bueno, esto es propio de Paraguay o de Ecuador, pero nunca se ha visto, ¿no?, en la Europa avanzada, ¿no?, que un jefe de Estado haga este tipo de gestos, ¿no? Para la Iglesia fue una fiesta extraordinaria. O sea, esta estampita que he puesto ahí se repartió
a millones. Quisieron ponerle una estatua a Alfonso XIII leyendo el discurso en el Cerro de los Ángeles al lado del Sagrado Corazón. En las iglesias se leía el mensaje del rey en la fecha correspondiente, que era el día de San Fernando, nada menos, el 30 de mayo, es decir, del Rey Santo español, ¿no? Por lo tanto, simbólicamente tiene una fuerza muy grande. Y el rey recordó siempre, a partir de entonces, que ese fue el punto culminante de su reinado. Y se lo dice al Papa en el discurso que hace en la Santa Sede en el viaje de diciembre de 1923, cuando el propio Papa parece que quedó un poco asustado del tono del rey que se ofrecía para una nueva cruzada contra los enemigos eternos de la civilización cristiana, ¿no? Es decir, la que estaban librando en Marruecos, básicamente. Y a la vez que, por ejemplo, pues, que exigía al Vaticano que hubiera más cardenales hispanoamericanos, ¿no? Naturalmente, Pío XI no le hizo ni caso. No nombró ni un solo cardenal hasta mucho más tarde procedente de Hispanoamérica. Y luego lo siguió diciendo muchas veces, ¿no? Incluso en el exilio. En las entrevistas que concede a un periodista monárquico muy importante de la época, Joaquín Cortés Cabanillas, el rey le dice que el punto culminante de su reinado era la consagración de España al Sagrado Corazón. Y que no puede entender cómo católicos se rebelaban contra la monarquía porque no había habido ningún monarca en la historia que hubiera hecho tantos servicios en favor de la Iglesia. Hay que pensar también que su última época fue el padrino del cardenal Segura. Segura, que era obispo en las Urdes, en Coria, donde pertenecían las Urdes, le cayó muy bien al rey. Y que era un hombre bastante joven para ser obispo, le hizo arzobispo, le hizo porque es que el rey intervenía en el nombramiento de los obispos, de los arzobispos y por supuesto de los cardenales. Y primero fue arzobispo de Burgos y luego de Toledo y primado de España y cardenal de la Iglesia, ¿no? A una edad muy temprana, ¿no? Segura era la cabeza, digamos, del sector más conservador de la Iglesia Católica. Y era el favorito del rey. Es decir, que hay muchas señales de que él, en los últimos años de su reinado, apostó por estas soluciones, no ya solo antiliberales, sino muy confesionales. Por eso digo que no podía convertirse a estas alturas en el rey de todos los españoles. Porque ¿qué pasaba con los españoles no católicos? O con los españoles católicos y liberales, cuando había dado tantas señales de apoyar a estos españoles conservadores, nacionalcatólicos, que apoyaban soluciones autoritarias. Era muy difícil, ¿no? Por eso insisto en ese punto. Muchas gracias, Javier. Yo creo que lo podemos dejar aquí. Reiterar el agradecimiento a la maestranza y, por supuesto, a todos los asistentes.